Buen día, bienvenidos a la sesión 30. Estamos en la semana 8 y seguimos viendo razones trigonométricas. Vamos a ver razones trigonométricas para los ángulos 30, 45 y 60, que aparecen mucho en los problemas. Vamos a ver que estos tres están muy fáciles de aprender. Tenemos seno de 30, seno de 45 y seno de 60. Las tres van a ser fracciones. Van a ir divididos entre 2. Y va a ir raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3. Aquí como es raíz de 1, pues hasta le podemos quitar la raíz. Y lo pueden comprobar, ponen en la calculadora seno de 30 y les va a quedar 0.5, que es el 1 entre raíz de 2, entre 2, perdón. Seno de 45, si lo ponen en la calculadora, les va a quedar 0.7071. Y si ustedes hacen raíz de 2 entre 2, les va a quedar lo mismo. Seno de 60 les va a quedar el 0.86. Y si hacen raíz de 3 entre 2, les va a quedar lo mismo. Los de coseno van a hacer algo muy similar. Son fracciones. Van divididos entre 2. Solo que estos van a ir de abajo para arriba. Aquí sería raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3. Ahora sí ya tenemos los de seno y coseno. Y con esto ya igual podríamos calcular sus recíprocos, que sería cosecante de 30, cosecante de 45 y cosecante de 60. Solo hay que voltear la fracción. Lo mismo para la secante. Secante de 30, secante de 45 y secante de 60. Como es el recíproco de coseno, solo hay que ir volteando la fracción. Ahora para la tangente. Vamos a ver que tangente de un ángulo es igual a la división de seno de ese ángulo entre coseno de ese ángulo. ¿Y cómo lo podríamos comprobar? Por sus definiciones. Tangente del ángulo va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, coca. Seno del ángulo entre coseno del ángulo. Seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entre, y ahora coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Si le hacemos el sándwich, hacemos extremo por extremo y en la parte de arriba en el numerador nos va a quedar cateto opuesto por hipotenusa y en el denominador nos va a quedar cateto adyacente por hipotenusa. Tenemos hipotenusa en el numerador y en el denominador, lo podemos simplificar y nos va a quedar cateto opuesto sobre adyacente, que esto es tangente. Este tipo de demostraciones lo vamos a ver más adelante a más profundidad en el bloque 3. Entonces, si queremos tangente de 30, podemos hacer seno de 30 entre coseno de 30. Y aquí ya los tenemos. Seno de 30 es un medio. Y coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. De nuevo le hacemos sándwich. Extremo por extremo va para arriba, va a ser el 2. Y en la parte de abajo en el denominador es medio por medio, que va a ser 2 por raíz de 3. Tenemos un 2 en el numerador y denominador, lo podemos simplificar y les va a quedar de resultado 1 entre raíz de 3. Y lo podemos comprobar con la calculadora. Ponen tangente de 30, les va a quedar 0.57. Y ponen 1 entre raíz de 3 y debería quedar lo mismo, 0.5773. El siguiente, tangente de 45. Entonces tangente de 45 va a ser seno de 45 entre coseno de 45. Seno de 45 es raíz de 2 entre 2. Y coseno de 45 también es raíz de 2 entre 2. Si dividimos dos iguales, el resultado nos va a quedar un 1. Lo comprobamos en la calculadora. Si ponen tangente de 45, les va a quedar un 1. Por último, tangente de 60. Entonces va a ser igual a seno de 60 sobre coseno de 60. Seno de 60 es raíz de 3 entre 2. Y coseno de 60 es un medio. Igual le podemos hacer sándwich, o como aquí tienen el mismo denominador, de una vez lo podríamos simplificar. Vamos a hacerlo con sándwich. Tendremos en el numerador 2 raíz de 3, extremo por extremo. Y en la parte de abajo en el denominador vamos medio por medio, 1 por 2, te va a quedar otro 2. Tenemos un 2 en el numerador y en el denominador, lo podemos simplificar y va a quedar raíz de 3. Comprobamos, ponemos tangente de 60 en la calculadora.
Se va a poner 1.7320. Hacemos raíz de 3 y debería quedar lo mismo. Lo mismo, si queremos la cotangente, pues son sus recíprocos de la tangente, entonces solo tendríamos que voltear la fracción. Cotangente de 30 va a ser raíz de 3. Cotangente de 45 va a ser un 1 y cotangente de 60 va a ser 1 entre raíz de 3. Vamos con el primer ejemplo. Dice, determina el área de un octágono regular inscrito en una circunferencia de radio 15. Entonces tenemos una circunferencia, radio 15. Vamos a fijarnos en el triángulo que se forma en la base. Si recuerdan, en el bloque 1 casi siempre era un hexágono, porque teníamos que aprovechar que estaba formado por triángulos equiláteros. En este caso no. La base no va a valer 15. Aquí tendríamos que calcular cuánto es el lado de este octágono. Entonces, para calcular área, es perímetro por apotema sobre 2. No conocemos ni el perímetro ni apotema. Perímetro es el número de lados, que va a ser 8, por lo que mide cada lado, por el apotema, que tampoco lo conocemos, entre 2. Entonces tenemos que calcular cuánto mide cada uno de los lados y cuánto mide el apotema. Entonces para eso nos vamos a fijar en el triángulo de la base. Pareciera que al problema le hace faltan datos, pero vamos a poder calcular este ángulo central. El ángulo central lo podemos calcular como 360 entre el número de lados, que es 8. 360 entre 8 les van a quedar 45. Una vez que tenemos el ángulo central, lo vamos a partir a la mitad para tener un triángulo rectángulo. Entonces la hipotenusa se va a quedar de 15. El ángulo superior va a ser la mitad de 45, que son 22.5. La base de este triángulo va a ser la mitad de uno de los lados. Y el cateto de la izquierda, el cateto adyacente, va a ser apotema. Entonces, si queremos a uno de los lados, aquí checamos. Y el lado de abajo es el cateto opuesto. Tenemos la hipotenusa. Y buscamos cuál de las razones trigonométricas utiliza cateto opuesto e hipotenusa. Es el seno. Seno de ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Sustituimos los valores. El ángulo vale 22.5, entonces seno de 22.5 es igual a cateto opuesto, que es L sobre 2, sobre hipotenusa, que es el 15. Aquí ya podemos hacer la división de fracciones, nos va a quedar L entre 30. Hacemos sándwich, multiplicamos, aquí le pondremos un 1 abajo, multiplicamos los dos medios, 15 por 2, 30. Si hacemos el despeje para la L, hay que multiplicar por 30. Entonces va a ser 30 por seno de 22.5. Lo ponemos en la calculadora. 30 seno de 22.5. Va a quedar 11.4805. Ese valor ya lo podríamos poner aquí, pero todavía nos falta apotema. Para el apotema, apotema es cateto adyacente y tenemos hipotenusa. ¿Cuál de las razones trigonométricas utiliza cateto adyacente e hipotenusa? Ese es coseno. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces va a ser coseno de 22.5 es igual a cateto adyacente, que es el apotema, sobre hipotenusa, que es el 15. Hacemos el despeje para la apotema, para la A. Hay que multiplicar por 15, entonces va a quedar 15 coseno de 22.5. Lo ponemos en la calculadora. 15 coseno de 22.5. Va a quedar 13.8581. Ya con estos dos valores ya podemos regresar a la fórmula de área. Aquí los dos son centímetros. Entonces regresamos a la fórmula de área. Entonces área va a ser para el perímetro es 8 por lo que mide cada uno de los lados. 8 por 11.4805.
por el apotema, que son 13.8581. Hacemos la multiplicación y dividimos entre 2. Lo ponemos en la calculadora. 8 por 11.4805 por 13.8581. Y el resultado lo dividimos entre 2. Les quedan 636.3916. Estos van a ser centímetros cuadrados. Y terminamos. Siguiente ejemplo dice: el ángulo de elevación de una persona que observa un ave en el cielo es de 75 grados. Si la distancia de la persona al ave es de 350 metros, ¿a qué altura se encuentra el ave? Entonces, ángulo de elevación. Para trazar ángulos de elevación o de depresión, primero hay que checar desde dónde habla. A partir de ahí trazamos una horizontal. Ángulo de elevación va hacia arriba, ángulo de depresión va hacia abajo. Entonces, ángulo de elevación de 75 grados. Y nos dice que la distancia de la persona al ave es de 350 metros. Queremos saber la altura. Si nos estamos fijando en el ángulo 75, altura es el cateto opuesto. 350 es la hipotenusa. Checamos entre las razones trigonométricas. ¿Cuál es la que utiliza cateto opuesto e hipotenusa? Es seno. Seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Sustituimos los valores. Seno del 75 es igual a cateto opuesto, que es la altura que necesitamos, entre hipotenusa, que son 350 metros. Hacemos el despeje para la altura. Hay que multiplicar por 350. Entonces, altura va a ser 350 por seno de 75. Lo ponemos en la calculadora. 350 por seno de 75. Se van a quedar 338.0740. Eso van a ser metros. Ya se termina. O bueno, si lo queremos más exacto, tenemos que sumarle todavía la altura de la persona, o desde dónde está tomando la medición del ángulo y los 350 metros. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice: un poste de alumbrado se mantiene vertical con la ayuda de un tensor sujeto a 3 metros del pie del poste. Si el ángulo del cable que lo sujeta forma un ángulo de 32 grados con respecto al suelo, ¿cuál es la longitud del poste? Entonces tenemos un poste, tenemos un tensor, está a 3 metros, queremos saber la altura. Si nos fijamos en el ángulo de 32, la altura que necesitamos, la H o X, va a ser el cateto opuesto. 3 metros es el cateto adyacente. Buscamos entre las razones trigonométricas cuál utiliza cateto opuesto y cateto adyacente. Va a ser la tangente. Tangente de un ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sustituimos los valores. Tangente de 32 es igual a cateto opuesto, que es la H que necesitamos, la altura, sobre cateto adyacente, que es 3 metros. Hacemos el despeje para H. Hay que multiplicar por 3. Entonces la H va a ser 3, tangente de 32. Lo ponemos en la calculadora. Y nos va a quedar 1.8746. Con lo cual el poste debería ser mucho más chiquito de lo que lo dibujé. Siguiente ejemplo dice: determine el área de un triángulo isósceles si se sabe que el ángulo de la cúspide mide 50 grados y cada lado igual mide 14 centímetros. Entonces, para área de triángulo, la podemos calcular como base por altura entre 2, o podríamos usar fórmula de Herón de Alejandría. Para cualquiera de los dos casos necesitamos saber cuánto mide la base. Entonces, el primer paso lo vamos a partir a la mitad para obtener un triángulo rectángulo. La hipotenusa se va a quedar de 14 y el ángulo de la cúspide, como lo estamos partiendo a la mitad, va a ser de 25 grados. Así, este lado va a ser la altura y el lado de abajo va a ser la mitad de la base. Base entre 2. Si nos vamos por la fórmula de base por altura entre 2, hay que calcular estos dos. Entonces, si queremos la base para el ángulo de 25, la base sobre 2 es el cateto opuesto y tenemos la hipotenusa.
Entonces buscamos entre las razones trigonométricas cuál utiliza cateto opuesto y hipotenusa, va a ser seno. Y de una vez sustituimos los valores, entonces seno de 25 va a ser igual a cateto opuesto, base sobre 2, entre hipotenusa, que es el 14. Queremos hacer el despeje para la base, para la B. Entonces aquí podemos multiplicar 14 por 2, van a quedar 28. Y este 28 que está dividiendo, multiplicamos por 28 y nos va a quedar 28 seno de 25. Lo ponemos en la calculadora. 28 seno de 25 y nos van a quedar 11.8333. Si ya conocemos la base, ya podríamos utilizar fórmula de Herón de Alejandría. Pero vamos a sacar la altura para poder hacerlo con base por altura sobre 2. Altura. La altura va a ser el cateto adyacente. Tenemos cateto adyacente, hipotenusa. ¿Cuál de las razones trigonométricas utiliza cateto adyacente, hipotenusa? Coseno. Coseno de 25 es igual a cateto adyacente, que es la altura que queremos, entre hipotenusa, que es el 14. Hacemos el despeje para la altura. Va a ser una multiplicación, hay que multiplicar por 14 coseno de 25. Lo ponemos en la calculadora, 14 coseno de 25. Y les van a quedar 12.6883. Los dos van a ser centímetros. Una vez que ya tenemos estas dos cantidades, podemos regresar a la fórmula de área. Área va a ser base, son los 11.8333, por la altura, que son los 12.6883, y dividimos entre 2. 11.8333 por 12.6883. Dividimos entre 2. Van a quedar 75.0722. Estos van a ser centímetros cuadrados. Pueden hacerlo con fórmula de Herón de Alejandría. Toman el 14, el otro 14, lo suman, le suman la base. Dividen entre 2 para obtener el semiperímetro. Y hacen raíz del semiperímetro. Bueno, raíz de la multiplicación del semiperímetro por, y hay que hacer unas restas semiperímetro menos cada uno de los lados, semiperímetro menos 14. Eso va a ser 2 veces porque tenemos 2 veces el 14. Y semiperímetro menos el 11.8333. Y por cualquiera de los dos caminos les va a quedar el 75.0722. Siguiente ejemplo tenemos, dice, los ángulos de depresión desde lo alto de una torre hacia dos objetos en el piso son de 25 grados y 37 grados respectivamente. Si la altura de la torre es de 20 metros, ¿qué distancia hay entre un objeto y otro? Entonces aquí tenemos dos objetos. Ángulo de depresión. Entonces, para marcar ángulo de depresión, primero hay que checar desde dónde nos están hablando. Dice, desde lo alto de una torre, entonces aquí vamos a marcar un horizontal. Ángulo de depresión va de lo horizontal hacia abajo. Entonces nos dice que hay unos 25 grados. Y otro de 37. Queremos saber la distancia entre estos dos objetos. Vamos a ver que si lo tratamos como dos paralelas y una transversal, fijándonos en alguno de los lados del triángulo, vamos a ver que este ángulo de 25, este ángulo que es de depresión, va a ser igual al ángulo de elevación que se forma con el suelo. ¿Por qué? Si lo vemos como dos paralelas y una transversal, este 25, su ángulo correspondiente, perdón, su ángulo opuesto por el vértice es igual. Y estos dos, sus ángulos correspondientes, son los de aquí abajo. ¿Sí? Entonces el ángulo de depresión va a ser igual al ángulo de elevación. Podemos hacer un análisis similar para el de 37 y obtener que este ángulo también vale 37. Ahora nos vamos a fijar en estos triángulos que se forman con los ángulos que tenemos aquí en la parte de abajo a la derecha.
Entonces, para estos ángulos, el 20 es su cateto opuesto. Vamos a tener dos triángulos. Esta distancia va a ser la diferencia entre la base del triángulo mayor, vamos a llamarle base 2, menos la base del triángulo chiquito, o del triángulo menor, que vamos a llamarle base 1. Entonces hay que calcular base 2 y base 1. La base es el cateto adyacente. Buscamos entre las razones trigonométricas cuál es la que utiliza cateto opuesto y cateto adyacente. Es la tangente. Entonces, tangente del ángulo, tangente 37, es igual a cateto opuesto, 20 sobre cateto adyacente, que es la base 1. Hacemos el despeje. Quedamos que si la variable que queremos despejar está en el denominador, va a ser una división, 20 entre tangente 37. Este despeje lo pueden hacer en dos pasos si no les gusta hacerlo así. Multiplican por la base 1 y luego hay que dividir entre tangente 37. Así les va a quedar esta parte. Lo ponemos en la calculadora. 20 entre tangente 37 les van a quedar 26.5408. Entonces hacemos algo similar para la base 2. Entonces ahora nos vamos a fijar en el triángulo grande, en el ángulo de 25, su cateto opuesto sigue siendo el 20 y ahora su cateto adyacente es la base 2. Entonces vamos a usar tangente. Tangente 25 es igual a cateto opuesto, que es el 20, entre cateto adyacente, que es la base 2. Hacemos el despeje. Base 2 y quedamos que si la variable que queremos despejar está en el denominador, va a ser una división, 20 entre tangente de 25. Vamos a la calculadora, 20 entre tangente de 25, perdón, de 25, se van a quedar 42.8901. Con estos dos valores ya podemos hacer la resta. La distancia que buscamos va a ser la diferencia entre 42.8901 menos el 26.5408. Los ponemos en la calculadora, menos 26.5408. Se van a quedar 16.3493. Estos van a ser metros. Siguiente ejemplo, dice la hipotenusa del triángulo mide 12 y en sus ángulos agudos 40 grados. Determina las medidas de sus catetos. Entonces dibujamos un triángulo rectángulo, ponemos hipotenusa de 12 y un ángulo agudo mide 40. El 40 lo puedes poner arriba o abajo. Aquí lo ponemos del lado abajo a la derecha. Entonces si nos fijamos en este 40, este vendría siendo un cateto opuesto y tenemos hipotenusa. Para el cateto opuesto, vamos a fijarnos en cuál de las razones trigonométricas utiliza cateto opuesto e hipotenusa. Va a ser seno. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, seno de 40 va a ser igual a cateto opuesto sobre 12. Hacemos el despeje para encontrar el cateto opuesto. Hay que multiplicar 12 por seno de 40. Lo ponemos en la calculadora. 12 seno de 40. Se va a quedar 7.7134. Ya tenemos uno de los catetos. Para el otro cateto, ese va a ser el cateto adyacente. Hay que buscar qué razón trigonométrica utiliza cateto adyacente e hipotenusa. Ese va a ser coseno. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Coseno de 40 es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, que es el 12. Hacemos el despeje para el cateto adyacente. Hay que multiplicar 12 por coseno de 40. Hacemos la multiplicación. 12 por coseno de 40. Se van a quedar 9.1925.
Siguiente ejemplo dice, el valor de la tangente de uno de los ángulos agudos es 0.6. Determina el valor de los ángulos agudos. Entonces, tangente del ángulo es igual a 0.6. Si queremos despejar a los ángulos, vamos a usar las funciones trigonométricas inversas. De la tangente es arco tangente de 0.6. En la calculadora le ponemos shift tangente. Abrimos un paréntesis 0.6 y obtenemos el primero de los ángulos. Aquí puede ser que la respuesta pueden manejar dos formatos. Puede ser que les pongan decimal, 30.9637 grados. O como estamos hablando de ángulos, en lugar de que tenga estos decimales, lo pase a minutos y segundos. 30 grados, 57 minutos, 49.52 segundos. Ese es uno de los ángulos. Para encontrar el segundo ángulo, quedamos que entre los dos son complementarios, suman 90 grados. Entonces, para encontrar el segundo, solo hay que hacer una resta. 90 menos este que acabamos de calcular. Y otra vez puede ser que se lo encuentren como 59.0362 grados. O con minutos y segundos es 59 grados, 2 minutos, 10.48 segundos. Último ejemplo, dice la hipotenusa mide 10 y la diferencia entre los ángulos agudos es de 10. Determina los valores de los catetos. Entonces, el único dato que tenemos bien es que la hipotenusa mide 10. Ahora dice la diferencia entre los ángulos agudos es de 10. Entonces vamos a llamarle estos ángulos alfa y beta. Dice que su diferencia, su resta es de 10 grados. Y sabemos que estos dos ángulos son complementarios. Es decir, que si los sumamos, dan como resultado 90 grados. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Para este caso, la forma más fácil de resolverlo es eliminación por suma y resta. Sumamos la primera columna, alfa más alfa, van a quedar 2 alfa. Beta menos beta va a ser un 0. 90 más 10 van a quedar 100. Dividimos entre 2. 100 entre 2. Alfa vale 50. Ahora beta. Beta lo podemos sustituir en cualquiera de estas dos y hacemos el despeje. Por ejemplo, tomamos la segunda. Alfa más beta es igual a 90 grados. Sustituimos el valor de alfa. 50 grados más beta es igual a 90. Hacemos el despeje. Beta es 90 menos 50. Entonces beta vale 40. Ya tenemos los dos ángulos. No los pide el problema, pero los necesitamos para calcular los catetos. Entonces nos vamos a fijar en alguno. Vamos a fijarnos en el de 50. Entonces, para el 50 grados, el lado de la derecha es su cateto opuesto y el lado de abajo es su cateto adyacente. Tenemos la hipotenusa. Entonces, empezamos con el cateto opuesto. Hay que buscar entre las razones trigonométricas cuál es la que utiliza cateto opuesto e hipotenusa. Va a ser seno. Seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Sustituimos los valores. Seno de 50 es igual a cateto opuesto, que es el que necesitamos, entre hipotenusa, que vale 10. Hacemos el despeje para el cateto opuesto. Hay que hacer una multiplicación. 10 por seno de 50. Lo ponemos en la calculadora. 10 por seno de 50. Van a quedar 7.6604. Ya tenemos el primero. Para el segundo, es cateto adyacente y tenemos hipotenusa. Buscamos entre las razones trigonométricas cuál utiliza cateto adyacente y hipotenusa. Es el coseno. Coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Sustituimos los valores, entonces va a ser coseno de 50 es igual a cateto adyacente, que es el que buscamos, entre el hipotenusa, que vale 10. Hacemos el despeje para el cateto adyacente, va a ser 10 por coseno de 50. Lo ponemos en la calculadora. 10 coseno de 50. Se van a quedar 6.4278.
y se termina.